amigos? Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Les saluda Reinaldo Aragón. Tiempo de hablar sobre la familia. La familia natural. ¿Cuál es el concepto de familia que tenemos en el Perú, en el Estado? ¿Qué dice la Constitución acerca de la familia? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Está débil el tema, digamos, de la defensa de la familia? ¿El Estado está tratando de cambiar con las recientes leyes que se han dado? El concepto de familia se está redefiniendo el concepto de familia. Pues vamos a conversar sobre este tema con dos personas entendidas acerca de familia, género y todo esto que estamos conversando y viviendo en nuestro país. La congresista Nelly Cuadros, congresista por Cusco. Gracias por estar con nosotros, Nelly. Gracias, Reinaldo. Para mí es un honor compartir esta mesa con María Luisa Hoyos, una persona que también se ha identificado y está en una firmeza y todos en unidad de fortalecer a la familia. Sí, así es. Gracias, María Luisa, por estar también con nosotros. María Luisa es del movimiento Educar es de Padres. Ella también es docente, una conocedora de los temas educativos, también vocera de Con mis hijos no te metas. Y vamos a conversar pues sobre este proyecto de ley que ha presentado Nelly Cuadros, que dice: declara de interés público el cumplimiento e implementación de la política pública de integración y fortalecimiento de la familia. Vamos a conversar sobre esto, aquí en Tiempo de Hablar. Una pausa y retornamos. La familia se ha constituido mucho antes que se constituya el Estado, porque es la unidad de filiación donde uno se realiza como ser humano. Y hasta los teólogos dicen que la familia es antes de la iglesia. Incluso antes. Claro, pues porque es el momento mismo de la creación. Estamos en Tiempo de Hablar. Esto es Digital TV Perú, con nuestras invitadas Nelly Cuadros, congresista, y María Luisa Hoyos, educadora de Educar es de Padres. Y estamos hablando, como habíamos dicho al inicio del programa, acerca de la familia. En la exposición de motivos y en lo que hemos venido conversando en los últimos programas, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un pacto, dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Es decir, que las leyes, las políticas públicas, tienen que tener como eje central la familia, ¿no es cierto? La persona humana y su entorno cercano, que es la familia. Pero en los últimos años, lamentablemente en las últimas décadas, han comenzado a correr estas teorías, enfoques llamados de género, ¿no? Que lo que han hecho es confundir a la gente. ¿De qué se trata este proyecto, Nelly, tú que lo estás presentando ante el Congreso? Bueno, ha sido aprobado en un intenso debate. Es increíble que haya personalidades que puedan objetar o cuestionar un proyecto que tiene un entendimiento simple. Es sencillo, ¿no es cierto? Es sencillo. Es fundamental, y ¿no? como lo he dicho en la comisión, lo he repetido varias veces, voy a volver a leer el título. Dice: ley que declara de interés público el cumplimiento e implementación de la política pública de integración y fortalecimiento de la familia como espacio fundamental para el desarrollo integral de la persona. Es una cosa simple que realmente no contraviene con ningún tipo de pensamiento, pero lógicamente, y esto se pone al descubierto, que hay una corriente muy fuerte que está en contra de la familia, y eso se está evidenciando cada vez más. Claro, ¿quién puede estar en contra de un enunciado como este? ¿No es cierto? Todos tenemos familia, todos sabemos que el Estado debe proteger nuestras familias, ¿no es cierto? Como pues las hemos tenido siempre.
desde el inicio de la raza humana, ¿no es cierto? Así es. Incluso, Reinaldo, la familia se ha constituido mucho antes que se constituya el Estado, porque es la unidad de filiación donde uno se realiza como ser humano. Y hasta los teólogos dicen que la familia es antes de la iglesia. Incluso antes. Claro, pues porque es el momento mismo de la creación. Una teoría. Pero, ¿cuál es lo sustancial y el objetivo, el anhelo de este proyecto de ley? Todos los males de la sociedad, como la inseguridad ciudadana, el hacinamiento de los penales, la drogadicción juvenil, la deserción escolar, el pandillaje, todos los males de la sociedad. Hasta la economía, ¿no es cierto? Hasta la economía, todo parte de qué? De que no hay una construcción de valores en los seres humanos. ¿Y dónde se da ese espacio? Es en la familia. ¿Dónde recibes el amor, la autoestima? Valores tan simples como la honestidad, valores tan simples como el optimismo, el deseo de superación. Todo eso es lo que alimenta a un ser humano para al final este ser humano se va a desempeñar, desarrollar y accionar dentro de la sociedad. Por eso es un proyecto de ley que, siendo tan sencillo, siendo tan sucinto, es de vital importancia que el Estado lo tome como prioridad y como política pública nacional, y ojalá con el entusiasmo de poder llevar esto al acuerdo nacional para que este gobierno lo pueda priorizar en todos los niveles de los ministerios y en las instituciones. Interesante, ¿no? Llevarlo al acuerdo nacional, donde participan no solamente los sectores de gobierno y políticos, sino también voceros hasta de las iglesias, ¿no es cierto?, los voceros de las organizaciones cívicas. Y con mis hijos no te metas, y las diversas ONGs o asociaciones que tienen que ver con la educación y que se han pronunciado en los últimos meses, inclusive saliendo a las calles, ha habido pues un cuestionamiento al interés de algunos grupos en el Estado y en el gobierno de introducir más bien enfoques diferentes a este, María Luisa. Exacto. Creo que ya para nadie es algún secreto. Está muy bien definida cuál es esta ideología que se quiere imponer, no solamente en el sector educación, sino en cada uno de los ministerios públicos y en el ordenamiento jurídico nacional. Se quiere hacer prevalecer esta equidad de género que realmente no es necesario, porque nuestra Carta Magna menciona a la dignidad como el área más importante que fortalecer en el peruano, en el ser humano. Y todo ello concadena una serie de fortalecimientos en la familia de los valores esenciales. Si el gobierno entendiera que se quiere erradicar la violencia, se quiere erradicar la corrupción, la delincuencia, el gobierno debería trabajar directamente con las familias y con todo órgano que tiene contacto con ellas, como es el Ministerio de Educación. Nosotros, los educadores, buscamos desarrollar en nuestros niños valores, un carácter, pero también nosotros tenemos el privilegio de detectar situaciones en los niños, porque a diferencia de los adultos que de repente podemos fungir ahí tengo una prueba muy fuerte, pero me sé sostener. No, el niño es muy franco, muy diáfano. Y en las escuelas revelan lo que está sucediendo en su casa, lamentablemente, ¿no? Claro que sí. Y las escuelas reciben esta, digamos, retroalimentación del niño de lo que no puede expresar en su hogar. Exacto, por eso es que es tan importante estar aliados. Estar aliados. Aliados para poder trabajar en un fin común, que es la dignidad del ser. Para los voceros de Con Mis Hijos No Te Metas, o para este colectivo, ¿el Estado está actuando acorde? Es decir, ¿el Estado está unido para defender la familia, o están ocurriendo todas estas cosas que han venido siendo denunciadas en los últimos meses? Bueno, hemos sido acusados de que estamos proliferando una ideología del odio. Claro. Cuando verdaderamente la ideología del odio es la ideología de género, porque está
atacando a la familia, está quitándole la autoridad que los padres tienen sobre los hijos, cuando ellos justamente son niños porque necesitan siempre un consejo, están carentes de la facultad de tomar decisiones tan pequeños, ¿no? Entonces, ¿por qué no argumentar bien? ¿Por qué no solidificar bien toda la legislación que protege a la familia para que de esa manera estas estén más fuertes y puedan pues dar a luz a la sociedad hijos con un buen carácter, ¿no? Así que por eso estamos firmes con Mis hijos no te metas. No deseamos que nuestros hijos sean orientados o guiados en una ideología que carece de sustento. Bien, vamos entonces a preguntarle a la congresista Cuadros. Nelly, ¿cuáles son los fundamentos de esta ley que declara de interés público el cumplimiento e implementación de la política pública de integración y fortalecimiento de la familia? ¿Cuáles son los fundamentos que utiliza para, digamos, promover esta ley? Que ya está aprobada en comisión, ¿no es cierto? Está aprobada en comisión. ¿En Comisión de Justicia o de...? En la Comisión de la Mujer y de la Familia. Mujer y Familia. Así es. Existen ya muchas políticas públicas respecto a la niñez, respecto a la adolescencia, respecto a la familia, pero la verdad son letra muerta. Sí, pues. Entonces, ¿no? queremos... Se está soslayando, ¿no sé? Así Inclusive es. hay una ley que promueve todos los temas familiares y está ahí, ¿no sé? Efectivamente. Por eso, este proyecto de ley queremos que cuando sea ley, Dios mediante, pase al acuerdo nacional para que el Estado, no el gobierno, sino el Estado, que es la institución permanente que vela por el bienestar de todos los peruanos, se implemente pues como una prioridad de política pública nacional. ¿Qué quiere decir ello? Que tanto los ministerios que están ligados o que se tienen que involucrar, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía. Y de Salud también. El Ministerio de Salud, ¿no? entre otros que son directamente involucrados y otros complementarios, puedan tener una primacía fundamental en el fortalecimiento de la familia. ¿Y por qué es importante este proyecto de ley, Reinaldo? Porque en el largo plazo, yo te cuento una anécdota, que en Suecia se acaban de cerrar 4 penales por falta de reos. Por eso estoy convencida que es mejor invertir ahora en educación, invertir ahora en el fortalecimiento de las familias, para que en el futuro podamos tener ahorros en seguridad ciudadana, en construir más penales. Invirtamos ahora en lo que es importante para la sociedad. Interesante lo que señala la congresista Cuadros, porque es que cuando el Estado invierte en la prevención, en el fortalecimiento, digamos, de la familia, pues nos ahorramos un montón de plata después de la persecución de crímenes, ¿no es cierto?, en las bandas. Todo el mundo sabe que las personas delinquen, caen en estos circuitos delincuenciales porque pues han tenido tantas carencias en sus hogares, ¿no es cierto? Así es, Reinaldo. Y al margen de verlo como un asunto que para muchos lo quieren llevar al lado controversial, y no lo es, si el Estado quiere solamente cumplir su rol objetivamente de lograr eficiencia y bienestar, que al final se traduce en gasto público, en presupuesto y en economía, para el Estado es mucho más eficiente invertir en el fortalecimiento de la familia, porque al final del día, en el largo plazo, tendremos jóvenes que deseen educarse, que deseen ser profesionales, que no van a incurrir en la drogadicción, en el pandillaje. Vamos a tener ciudadanos honestos que van a disminuir al final los índices tan elevados de actos de corrupción. Es decir, por todos los ángulos, si el Estado lo quiere ver por un rol netamente presupuestal, hasta solamente con esa significación. Hasta solo con la significación económica. Es fundamental. Es un beneficio. Es un beneficio. Pero cuéntenos, Nelly, ¿cómo ha sido la discusión? Es decir, ¿cuáles eran los argumentos en contra de algo tan positivo como pues estamos escuchando? Bueno, habían los argumentos de la congresista Indira Wilca y la congresista Pariona, decían que ya existen muchas leyes de la familia, ¿para qué uno más? ¿No? Que no era necesario, que ya existían las leyes.
Otros decían que acá no se pone en claridad los tipos de familia. Acá esto no está hablando de discriminar o de decir hay estos tipos de familia. Claro, tú sí o tú no, ¿no es cierto? Están estas familias y estas no. No se trata de eso, sino de entenderlo como todos los peruanos lo entendemos. Lo entendemos, claro. La familia como tal, como unidad fundamental de nuestra patria. Y creo que así lo entendemos la gran mayoría de todos los peruanos, y eso es lo que busca este proyecto de ley. La sala judicial ha ordenado que el Ministerio de Educación pues consulte con los padres de familia el currículo educativo. El Ministerio de Educación ha apelado la resolución, ¿no es cierto? Está allí. ¿En qué, digamos, cuestiona esto o en qué debilita esto toda esta lucha por la familia? Bueno, en realidad tratan de seguir sosteniendo que la equidad es mucho más importante que la dignidad. Piensan de que si no se trabaja con los alumnos desde temprana edad a rechazar todo acto discriminativo o rechazar la inclusión, es ir en contra de valores o principios o algo que el gobierno ya destinó como propósito, como una vía legal, obligados todos a recibirla sin ningún tipo de contraste. Sin embargo, nos damos cuenta de que el hogar, constituido por padre y madre, son los que buscan un centro educativo de acuerdo a la axiología familiar, ¿no? O sea, cada padre y cada madre desea que su hijo sea educado en valores y en principios que ellos ya han escogido. Definitivamente, lo que no les parece correcto no van a optarlo como opción. Es algo que está en la Constitución. Y los padres han entendido que la educación sexual es prioritaria para los chicos, para los adolescentes, pero ellos quieren ser los protagonistas en la vida de los hijos. Este es el lema de Educar es de Padres. Padres, sean protagonistas en la vida de los hijos. Que nadie ocupe el lugar que ustedes tienen, porque eso fortalece la confianza y es fundamental. Los padres, para ustedes, los padres deben tener el lugar que les señala la Constitución, ¿no? Es de consulta de los enfoques educativos. Claro, porque aún así el maestro que pasa largas horas con los chicos no están en la labor de hacer esa corrección que sí es privilegio de los padres. Corregirlo de la manera que ellos crean por conveniente. Siempre les aconsejamos, ten cuidado, airado, no cometas el error de corregirlo porque puedes excederte, pero la corrección es buena. Los manuales, los reglamentos están para ser obedecidos, pero hoy, cuando quieres aplicar un reglamento, sale la palabra que está de moda: no lo discrimines a mi hijo. Claro. No lo estamos discriminando, lo estamos corrigiendo para que haya un cambio de conducta. Y eso es lo que tiene que entender el Estado. Pero lo importante es que los padres ya se están informando. Así ¿no es cierto? Eso es fundamental. Los ciudadanos también. Sí. Porque lo primero que dijo los voceros del Estado, al momento del Ejecutivo, ¿no? Fueron, no existe esto, así no es, eso no existe el enfoque de género, la ideología, ¿qué es ideología? No existe. Pero ahora todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, inclusive ha habido todo un terremoto político, ¿no? Ha caído un gabinete y ahora tiene que presentarse en los siguientes días y seguramente pues van a ver allí las preguntas que debe hacer, lo que le corresponde al Congreso que representa al pueblo. Pero vamos a seguir hablando de este proyecto de ley presentado por Deli Cuadros, que está con nosotros, a quien agradecemos nuevamente, y María Luisa Hoyos de Educar es de Padres. Esto es Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Y usted puede preguntarnos, puede hacernos conocer su opinión a través de nuestro Facebook, Tiempo de Hablar, o en nuestra página web. Estamos en digitaltvperú.com. Volvemos en un instante. Concepto, créeme, equivocado de lo que significa protección a la familia. Por ejemplo,
esta ley de protección familiar, ¿no? Que permite que el padre pueda estar los 10 meses que dura el año escolar sin pagar ni un sol, ¿no? Eso en medida de lo que es Bien, estamos aquí en tiempo de hablar con la congresista Nelly Cuadros y María Luisa Hoyos de Educares de Padres, hablando sobre la iniciativa de la congresista Cuadros de declarar de interés público el cumplimiento e implementación de la política pública de integración y fortalecimiento de la familia. Aquí se llama a los diferentes ministerios a, digamos, tener una política común. Así es. ¿No es cierto? Correcto. Se les recuerda que debe tener una política común, porque parece que cada uno se dispara por su lado, ¿no? Efectivamente. ¿No? Cuando se habla de familia, cada uno dice una cosa, el otro dice otra, y o se hacen los locos sobre leyes que ya están vigentes y que no se están tomando en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley con respecto a eso, congresista Cuadros? Sí, el objetivo, ojalá hubiera sido una política voluntaria o prioritaria o natural de este gobierno. Como debería ser. Como debería ser, porque al final el que gobierna refleja el sentimiento y el pensamiento de todos los peruanos, por lo menos de la gran mayoría. Entonces, el objetivo de este proyecto de ley es, a través del acuerdo nacional, que todas las instituciones del Estado, en su rol del bienestar de los ciudadanos, tengan un punto en lo cual tengan una coincidencia vital, que es en el fortalecimiento de la familia. Cuando hay políticas públicas de nutrición, se tiene que pensar en el niño como parte de una familia. Cuando se hace el currículo escolar, se tiene que pensar en el estudiante dentro del enfoque de la familia. Cuando se habla de la salud de los adolescentes, se tiene que pensar desde una estructura de familia. Igual cuando se hace colegios, cuando se hace inversión pública, que todos tengan esa misma concepción. Por eso, cuando no hay claridad en la política pública nacional, por eso se distorsionan tanto. El Ministerio de Educación tiene otras ideologías, el Ministerio de Justicia tiene otros pensamientos, el Ministerio de Educación, y todos están divorciados. Y al final se gasta recursos públicos, se hace proyectos y al final no tienen ningún efecto válido en la sociedad, y por eso el país está como está en el ámbito social. En la presentación que va a tener el gabinete en los siguientes días, ¿no? Ya prácticamente esta semana que viene, ¿no? ¿Se le va a inquirir sobre esto a la presidenta del Consejo de Ministros o a los encargados de cada una de las áreas mencionadas? Nosotros se lo vamos a mencionar porque creo que es fundamental y es importante que el gobierno, como líder del Estado en esta gestión, pueda dar su posición pública, y no solamente dar una posición como lo hizo el presidente de la República al encontrarse con el Papa, no de acto de cumplimiento, sino realmente que lo tangibilice para el bienestar de todos los peruanos que están a la expectativa de un tema tan importante que, claro, lo quieren postergar o lo quieren disminuir o quieren pasar como una cosa que no tiene importancia, pero el reflejo de esta marcha tan multitudinaria que se realizó en marzo del año pasado refleja el sentimiento colectivo de toda la ciudadanía peruana. Un tema que es simple, pero que es vital y fundamental y de preocupación para todos los peruanos. Ahora, siempre en estas iniciativas públicas, pues uno dice, ok, quieren hacer estas modificaciones o hacer estos fortalecimientos, pero ¿cuánto le va a costar más al Estado? ¿Cuántos puestos más se van a tener que crear? ¿O cuánta más plata se va a pedir para, digamos, invertir en este tema? Que sería bueno también, pero digamos, ¿esto va a significar un mayor egreso presupuestal? No, absolutamente. Desde el punto de vista presupuestal y económico, netamente
digamos que es el único objetivo del Estado, que no lo es. Pero al final lo que quiere el Estado es ahorrar los recursos y optimizarlos para el bienestar. Primero, que esto no genera ningún gasto. Lo que hay que hacer es que todo el Estado se alinee con una visión de familia. Entonces, más bien en el largo plazo esto va a generar ahorros, va a generar mayores indicadores de desarrollo, se va a ver mejor el desarrollo en las pequeñas economías del país, van a haber más profesionales. Es decir, el impacto en el largo plazo es fundamental. Y no es un tema solamente narrativo que te digo, sino que en otros países realmente como Finlandia, como Suecia, que a la larga en 10, 20 años se van a cerrar los penales porque no hay delincuencia. Entonces esos son componentes claros de que esto, visto desde el punto de vista netamente presupuestal, es totalmente eficiente. Bueno, realmente que es una esperanza para el Perú, ¿no es cierto? Es que realmente en contraste a toda la inversión que se ha hecho para poder equipar a todo el Ministerio de Educación con respecto a la teoría del género, ¿cuánta plata se ha gastado? En asesorías son millones de millones. Y que nadie ha respondido por eso todavía. Todavía. ¿No es cierto? Porque eso no estaba en ninguna parte, pero le han puesto plata y la cuestión es saber cómo pecata mea, sino de la sacristía. Es decir, de alguna forma ha salido dinero que no estaba respaldado porque digamos, el enfoque hasta ahora de la ley de educación es pro familia, ¿no es cierto? Es de fortalecimiento de la familia, nada de género ni de cosas, pero igual ellos han sacado sus guías y manuales, que son 50.000 manuales impresos. Y yo recuerdo que tú, congresista, denunciaste este tema, ¿no es cierto? Fuiste a los colegios a encontrarlos. Fui a los colegios, revisé colegio por colegio y estaban todos los manuales repartidos e impresos. Y cuando el Ministerio de Educación, el ministro Saavedra decía que eso no existe, que es totalmente falso, y recién pues tuvieron que retirar. Pero esa inversión, ¿cuánto ha beneficiado? ¿Cuál es el indicador de que ha mejorado la realidad de la educación de los niños? Absolutamente nada. Yo creo que más bien nos ha llevado a un conflicto, social, enfrentamiento, ¿no? Y hay un concepto, créeme, equivocado de lo que significa protección a la familia. Por ejemplo, esta ley de protección familiar, ¿no?, que permite que el padre pueda estar los 10 meses que dura el año escolar sin pagar ni un sol, ¿no? Eso en medida de lo que es proteger al niño de que no deje de educarse. Sin embargo, ¿qué estoy haciendo con ello? Que el padre se acostumbre justamente a no cumplir sus responsabilidades. Estamos trabajando con las instituciones educativas privadas, los diferentes consorcios, nos hemos unido, estamos como nunca unidos los sectores A, B, C, D, viendo esta problemática de que el padre pues está dando no un buen ejemplo al hijo, está evadiendo su responsabilidad. El gobierno habla de erradicar los males de la sociedad. ¿Cómo? Si lo básico y lo esencial es que tú ayudes al padre a que pueda, digamos, satisfacer o resolver su economía de la forma más responsable, ¿no? Y María Luisa, tú estás en el día a día, digamos, en el tema educativo, ¿no es cierto? Y interactuando con las autoridades de educación, UGEL, el Ministerio de Educación. ¿Ha habido algún cambio? ¿Se nota algún tema positivo, digamos, que beneficie lo que manda la ley? Bueno, en realidad hay estructura, han trabajado mucho las estructuras para poder atender al menor, ¿no? Digamos, el TOE, por ejemplo, que es la tutoría y orientación del educando, sí se ve, y otras cosas más que ayudan a que el niño, si pueda estar siendo afectado de alguna manera, pueda tener la libertad de decirlo. Sin embargo, cuando hablamos de familia, el padre apenas si va a las escuelas de familias. Hay que llamar la atención de los padres de familia, pues, porque pensamos que solo el Estado lo tiene que hacer. Claro. ¿No es cierto? O solo los profesores
Bueno, y ellas se encargarán de enseñarle Y no es y así. abandonan su responsabilidad. Esa responsabilidad es la que nosotros lamentablemente no vamos a poder abordar porque no vivimos con los pequeños. Estamos con ellos, sí, nos damos cuenta, podemos detectar sus falencias, sin embargo, siempre el padre, siempre la madre van a ser los que deben de primar en corrección. Pero hoy la corrección se ve como discriminación y esto viene como una política del Estado, ¿no? En este proyecto de ley 953 se habla de que se deben elaborar guías educativas dirigidas a los padres de familia. Nosotros siempre estamos pensando en los profesores pobres con tanto trabajo, el hacinamiento que hay, los problemas que hay en las escuelas, ¿no es cierto? Y el Estado debe ser más bien proactivo en el tema, ya ha sido reactivo y está recuperándose recién todo el equipo de profesores después de esta huelga tan triste, tan mal manejada, ¿no es cierto? Sí, es ¿no? totalmente de acuerdo. Pero acá dice que deben haber guías educativas para padres de familia. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, el Perú pues no solamente es Lima, es el gran vasto territorio donde tenemos diversidad de comunidades, de lenguas y de costumbres. De cultura. Y de cultura, ¿no? Pero lamentablemente no han desarrollado o desconocen muchas de sus derechos y obligaciones respecto a ser padres de familia. Y yo creo que en eso sí el Estado tiene que incentivar a educar a los padres también. Recordar a los padres. Recordarles, a involucrarse, a fortalecerlos, no a decirles lo que tienen que hacer. El Ministerio de Educación no puede decirle, no puede mandar sobre qué cosas se le tiene que enseñar a los niños, sino involucrarse, complementar tal como lo dice la Constitución. Por eso es que el Estado maneja los recursos y al final pues lo que se quiere es que haya una familia sólida, unida, con valores que al final se va a traducir en un niño con las mínimas capacidades de autoestima, que es tan fundamental, de optimismo, y todo eso es fundamental. Bueno, ¿no? Y Nelly, me contaban, por ejemplo, que un enfoque de familia, no sé, no recuerdo lamentablemente en qué país, pero decía, por ejemplo, que en un estado que tenga un enfoque de familia, el padre de familia tenía la autorización del Estado para poder pedir permiso en su trabajo para asistir a las reuniones de padres de familia. Y claro, y recuperar los días, ¿no es cierto? No es que le regalan, pero le dan el permiso. ¿Cuántas veces los chicos necesitan que sus papás estén presentes, no solamente en la reunión de padres de familia, sino también cuando el hijo va a realizar algún acto artístico o va a jugar en el equipo de fúbol, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y no le van a dar permiso así nomás. Pero el Estado promueve esto. Claro que sí. Debería hacerlo. Efectivamente, el Estado tiene que dar las condiciones legales, jurídicas, administrativas, para que la familia como tal, con todos sus integrantes, se desarrolle. Siempre hay problemas y quiebres en todas las familias, de eso se trata el crecimiento, pero el Estado sería bueno que participe en fortalecer en valores, en unidad. Y no solamente es un tema de querer, un tema nuevo en el Perú, sino en las sociedades más desarrolladas se ha visto que se trabaja con un enfoque de familia. Por eso hay universidades que se dedican a la investigación de la familia, del fortalecimiento, porque la familia pues no es un bien tangible, sino es un elemento social fundamental, que es la columna y el corazón de lo que es la sociedad, de la estructura de la sociedad. Que además es natural, ¿no es cierto? Pero ahora está siendo cuestionado porque pues entran estas ideologías extrañas, ¿no? Estas ideologías antinaturales. En la parte educativa, ¿hay material? ¿En el material educativo está estos conceptos de familia claros o han quedado ya en el olvido, María Luisa? Parte de lo que pudimos descubrir en este verano, cuando el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas empezó a salir a las calles, fue justamente
los años que se vienen trabajando materiales de persona, familia y Estado, ¿no? Que sí, tenían ideología de género, pero el género, ¿por qué no debe ser considerado dentro de un sistema educativo? Porque el género es un término que ha sido tomado por grupos feministas, que, digamos, es un extremo y es una palabra que quiere ser reemplazada por el sexo, porque el término es el sexo masculino. Reemplazarla, ¿no? Claro. Reemplazar este género por sexo. Te estás diciendo que hay una carga ideológica. Exacto, en todo este tema. Hay toda extraña a la política del Estado. En lo que significa la diversidad, nosotros hablamos de diversidad porque somos una nación pluricultural, ¿no? Pero entre esta diversidad se quiere contemplar también no solamente al hombre y la mujer, sino también a atracciones sexuales totalmente diferentes a las convencionales, ¿no? Para hacerles partícipe de. ¿Y cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que le quiero enseñar al menor, al pequeño, al que está en formación, al que se le debe reafirmar la identidad, no construirla. Por eso necesitamos un currículo que tenga mucho basamento, ¿qué? Basamento científico. La ciencia está ligada a lo que nosotros como maestros enseñamos. No podemos enseñar aspectos ideológicos porque esas son creencias. Entonces, si yo trabajo de esta manera, fortalezco a los dos entes principales, padre o madre, o como esté conformada la familia, le hago entender que no solamente es conocimiento, porque creo que ya estamos viviendo las consecuencias de los padres que pensaron de que llevarlos a los hijos a colegios donde solamente se les prepara, se les entrena, se les adiestra, eso va a permitir el futuro ingreso a la universidad. Tenemos que darle una redirección, porque se han obviado cursos tan fundamentales como los que hablabas, cursos cargados de valores, donde se enseñe qué es la justicia, qué es la verdad, qué significa el amor, el afecto, el respeto. El respeto mutuo, claro. ¿No es así? El respeto, la solidaridad, ¿no? Combatir el bullying, ¿no es cierto? Que sucede lamentablemente, es producto de la sobreprotección, ¿no? La sobreprotección y los medios de educación que se meten pues en las casas sin pedir permiso, ¿no? Ante la ausencia de los padres. Claro, ¿no? Y es tan importante, Reinaldo, congresista, es tan importante entender que tiene que ser una política pública. ¿Por qué? Venimos meses, años, diciendo que hay ciertos programas que se dan a la hora diurna o en horario de protección al menor, que están pues reflejando conductas totalmente negativas, que el niño, lamentablemente, sin sus padres, puede imitar. Y esto es lo que se debe de erradicar, más bien, para poder hacer que el niño sepa, esto no me conviene, esto es bueno para mí, esto es saludable, esto no. Y esto es precisamente lo que está en este proyecto de ley, ¿no es así? Esta elaboración de las guías educativas. Recordar a los padres, oye, no te vayas de tu casa sin tener el control de lo que ven tus hijos, ¿no? Efectivamente. El mundo está evolucionando de la libertad al libertinaje. Y en los medios de comunicación, muchos programas de televisión no contribuyen ahora, exacto, no solamente a la salud mental de los niños y jóvenes, sino que contribuyen más bien al antivalor, a la confusión, y realmente eso es preocupante. Por eso también este proyecto de ley tiene el objetivo de hacer un llamado de atención a los padres, y enhorabuena, hay que ver lo positivo de toda esta corriente, de alertar a los padres de familia de ejercer el rol que les corresponde, que al final los hijos son hechura de los padres. Lo que los padres vayan a inculcar no solamente es el conocimiento que se da en las academias, no solamente es la matemática y el lenguaje, es también la formación humana, y al final es lo que determina, así sea un gran profesional, es lo que determina como persona, y lo que va a ser de la sociedad es lo que eres como ser humano. Eso es fundamental. Interesante, porque no solamente los niños deben ir a aprender a sumar, a restar, multiplicar y dividir, a que son los verbos, los sujetos, los predicados y todo lo que por supuesto es tan importante para la vida, sino sobre todo a vivir bien, a vivir respetando,
a vivir para ser lo que el Perú necesita que sean nuestros niños. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con la última parte, las conclusiones. Pero también vamos a hablar de la violencia intrafamiliar que se menciona en este proyecto de ley, y vamos a solidarizarnos con dos personas dos mujeres que están ahorita, digamos, luchando contra sus agresores, y que el Estado debe, también el Poder Judicial debe actuar pronto. Eso es Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú. Retornamos en un instante. Y de eso se trata también este proyecto de ley fundamental, porque parte de las guías que tiene que enseñar el Estado es el respeto, la valoración del ser humano como ser humano por su dignidad, la solidaridad, la felicidad y el amor entre sus miembros. Y yo creo que más que combatir, que es fundamental, la parte de la justicia tiene que hacer su rol, y las tasas de feminicidio en el Perú son muy altas, pero ¿cómo combatirlo? Yo creo que fortaleciendo la familia. Estamos en Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. Queremos solidarizarnos con dos mujeres que representan a muchas también, ¿no es cierto? Hay que decirlo, que están invisibilizadas, pero Lorena Álvarez, la periodista, ¿no?, que ha tenido la valentía de decir lo que le está pasando, y ha mencionado el nombre de su agresor, y también Micaela de Osma. Todos hemos visto el video, felizmente, gracias a Dios, alguien pudo, una chica valiente, una mujer valiente, ¿no?, pudo registrarlo. Qué importante es registrarlo, ¿no? Así es. Porque ahí ya no hay nada que ¿cómo se llama? Debatir. Así es, ahí está clarísimo. En este proyecto de ley que presentas, congresista, está la educación de los hijos y el rechazo de todo tipo de violencia familiar, guías de capacitación. Así es. ¿No es cierto? La violencia intrafamiliar está afectando mucho a nuestras familias. Efectivamente, y de eso se trata también este proyecto de ley fundamental, porque parte de las guías que tiene que enseñar el Estado es el respeto, la valoración del ser humano como ser humano por su dignidad, la solidaridad, la felicidad y el amor entre sus miembros. Y yo creo que más que combatir, que es fundamental, la parte de la justicia tiene que hacer su rol, y las tasas de feminicidio en el Perú son muy altas, pero ¿cómo combatirlo? Yo creo que fortaleciendo la familia y sus valores, y negando y luchando contra todo tipo de violencia, va a ser fundamental. Sí, uno de los temas que acá se dice, porque ya nos queda poquito tiempo, es promover investigaciones en las universidades públicas y privadas sobre la problemática de la familia y su importancia para el desarrollo integral del país. Porque si solamente hablamos de, digamos, violencia contra las mujeres, pues podemos solamente segmentar y ver un lado e invisibilizar al otro lado, ¿no? La violencia contra los niños, ¿no es cierto? Tengo casos de familias en el colegio donde la agresora es la mamá. La y mujer. no es el papá. Hay una realidad. El papá más Hay bien una realidad sale ahí. a la defensa de sus niños. Y el niño está ya imitando la conducta no del papá, sino de la mamá, donde también emplea la violencia dentro del aula. Pero justamente a través de proyectos como el que, gracias a Dios, ha sido aprobado y debe ser aprobado en el Pleno, debe ser ¿no? aprobado en el Pleno. Gracias a esos proyectos, como también a nuevos futuros proyectos, como por ejemplo un Ministerio de la Familia, donde se enriquezca a la mujer, al adolescente, al niño, pero también al varón. O sea, el varón también tiene que ser equipado, tiene que ser orientado. Este chico que ha agredido a la chica de Osma, necesita un tratamiento. Yo quisiera saber qué cuadros vivió cuando él era chico, ¿no? Porque muy segura estoy de que él está imitando o está haciendo lo que se hacía en su hogar.
a no ser que sea por otras razones, pero él necesita un trabajo comunitario, necesita ir a terapia, necesita que un ministerio le dé recursos para salir adelante, porque no se trata solamente de decir, ya no sirve y ya está... Sin soslayar su responsabilidad, ¿no es cierto? No tiene que pagar, pues, de acuerdo al grado, asumir su responsabilidad. Pero a la vez también darle la oportunidad de poder salir adelante, porque la restauración existe y este país necesita ser restaurado. Estamos en los instantes finales, pero yo quiero resaltar otro de los puntos, aunque ahí pues, nos estamos quedando solo en la superficie de algo tan tremendo y tan profundo, ¿no? Pero es con el propósito de incentivar la unión familiar el primer domingo del mes de la familia, otorgar entradas gratuitas a establecimientos públicos, museos, parques recreacionales, zoológicos, para padres de familia, abuelos e hijos de hasta 18 años de edad con la simple presentación del DNI. ¡Qué buena propuesta! ¿No es cierto? Yo creo que no solamente el Estado como institución pública, sino qué lindo que el sector privado se sume de repente en el mes de la familia, poder dar boletos con descuentos, promover. Qué importante es ir al cine con tus padres, por ejemplo. Y qué con importante, tus hijos. o con tus hermanos. Eso es tan fundamental para el fortalecimiento del amor familiar. Y de eso se trata, de que todos podamos involucrarnos, tanto el Estado, el sector privado y también los padres de familia, podamos sumarnos a esta visión que es simple, pero que es vital y trascendental en el largo plazo. Si así es de sencillo, ¿por qué lo complican en el Congreso? Bueno, pero aquí estamos porque es tiempo de hablar. Gracias, Nelly Cuadros, congresista de la República, por estar con nosotros. También a María Luisa Hoyos, educadora de Educadores de Padres. Y si usted tiene alguna propuesta o alguna opinión acerca de lo expresado aquí, puede ponerlo en Tiempo de Hablar nuestro Facebook. Reinaldo Aragón les dice gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, aquí en Digital TV Perú.